Muy bien. ¿Me escuchan bien todas? Sí. Veo que somos muchos participantes y eso es bueno, ¿verdad? Solamente que les voy a pedir algo. Si alguien quiere participar o comentar o, no sé, decir algo, por favor háblenme porque mi pantalla es pequeña, estoy en un iPad y no las puedo visualizar a todas. Si me levantan la manita, no las puedo visualizar a todas. Entonces, por favor, háblenme, interrúmpame, no pasa nada. Yo con todo gusto les doy la oportunidad para que puedan comunicarse, expresarse, sacar todo lo que traen ustedes ahí adentro, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Muy bien. Bueno, vamos a orar para iniciar el tema y que Dios nos ayude para poder entender de acuerdo a su voluntad. Muy bien. Padre Celestial, alabado seas esta tarde. Gracias, mi Señor, por la bendición que nos das de poder acercarnos a ti, de poder hablarte y decirte, mi Señor, que pues nos des entendimiento, nos des sabiduría, nos des denuedo, Padre, a cada una de nosotros para poder entender tu voluntad. Sabemos que la oración es algo principal en nuestra vida, es nuestra columna vertebral, de tal manera que queremos aprender a orar correctamente, mi Señor. Danos de nuevo y sabiduría, Señor, para que lo que tú nos digas el día de hoy podamos aplicarlo el resto de nuestros días y así poder seguir adorándote como a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchachas. Habíamos estado hablando el lunes que me tocó a mí dar el tema acerca del propósito de la oración. Y habíamos dicho que el propósito de la oración, digamos, enfocándolo en 3 puntos, sería el primero, tener comunión con Dios, ¿verdad? El siguiente sería, pues, abrir las puertas del cielo y después, pues, conocer la plenitud de las bendiciones de Dios. Déjenme recordarles, hermanas, que hay 2 grandes pilares que sostienen al creyente. Uno es el estudio de la palabra y el otro es la oración. El estudio de la palabra es cuando Dios nos está hablando a nosotros. Y la oración es cuando nosotros le hablamos a Dios. Entonces quiere decir que nosotros debemos diariamente comunicarnos con Dios. Este debe ser nuestro estilo de vida. Todos los días estar en comunión con Dios. La oración, hermanas, déjenme comentarles que no es para que reciba lo que yo quiero, sino para colocar la majestad de Dios en despliegue para que Dios sea glorificado. El punto de este tema acerca de la oración como adoración es exactamente ese, ¿verdad? Aprender a ver la oración como la forma en la que yo voy a glorificar a Dios, cómo lo voy a adorar. De tal manera que entonces cuando nosotros oremos y estemos en contacto y en comunicación con Dios, siempre, en todo momento, la adoración ocupe el primer lugar, porque estamos hablándole a Dios, ¿sí? Al Ser Supremo, al Creador de todo lo que podemos ver y de lo que podemos sentir y de nosotros mismos. Fíjense, en el Antiguo Testamento, antes de entrar a la oración, glorificaban a Dios. Tenemos 3 ejemplos que yo me puse a estudiarlos, cada uno de ellos, y me sorprendió, porque al final de cuentas, en estos ejemplos que les voy a mencionar, no los vamos a leer todos porque nos tomaría mucho más tiempo. Pero si ustedes tienen tiempo más adelante o en sus casas, analicen cada una de estas oraciones y van a entender que la oración que ellos decían en ese momento o proclamaban en ese momento era exclusivamente adoración. Por ejemplo, si quieren anotar ahí la cita de Jonás, capítulo 2. Ahí Jonás, estando en el estómago de un pez, ora por la gloria de Dios y por su poder liberador. No hay yo reclamo, yo declaro, yo nombro. No hay nada de esto. Solamente se exalta la naturaleza de Dios.
en Daniel 9, capítulo 9, se encuentra en este momento Daniel entre dos imperios mundiales y se encuentra en el exilio, en la transición de los dos imperios y en el exilio. Y él lo que hace es exaltar la gloria y la grandeza de Dios. En Jeremías 32, ya en el momento en el que lo encarcelan y después lo arrojan a un pozo para que no siga predicando, no hay ninguna petición personal en su oración, solamente exalta la gloria de Dios. Nada que ver su oración con sus circunstancias. No hay preocupación por la situación que está viviendo. Solamente exalta la gloria de Dios. Cuando nosotros analizamos y vemos estas oraciones, nos damos cuenta que en ese tiempo la oración realmente era más adoración que en realidad la petición por las necesidades. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes de que Dios tenía conocimiento de sus necesidades, de la situación que estaban viviendo cada uno de ellos, inclusive la nación completa. Entonces, ellos tenían como esa idea y ese conocimiento y por eso ese tipo de oraciones son las que proclamaban. Cuando nosotros leemos Mateo 6, del 9 al 13, realmente son las citas que vamos a estar viendo durante todo el estudio del tema que yo les estoy hablando, de la oración. Si ustedes se fijan, empieza la oración y termina adorando a Dios. Empieza con, por ejemplo, en el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y termina, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Sí? Entonces quiere decir que inicia y termina en adoración a Dios. Ese debe ser el enfoque de toda la oración. ¿Para qué vamos a hacer eso? Bueno, pues para traer mi vida en armonía de acuerdo a la voluntad del Señor. Si me quieren acompañar, ahorita yo creo que esta, pues digamos que media hora más o menos estaríamos dando un poquito de esgrima bíblico, yo creo. Si me quieren acompañar en el Salmo 86, por favor. Este Salmo 86, cuando lo estaba yo estudiando para el tema, pues me recordó a las oraciones que yo le estaba comentando de los profetas anteriores, ¿verdad? Y de igual manera, hay como una preocupación por David, por la exaltación de Dios, ¿sí? Y en este caso, lo que inicia David diciendo es, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo porque en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Y así está. Así sigue todo el Salmo 86. Realmente no hay una petición específica, no hay un necesito, un quiero, un declaro, un reclamo, no hay nada de eso. Es la exaltación de las misericordias, de las bendiciones, del atributo de perdonador del Señor, de bondad, de amor hacia mi persona, siendo yo pecadora, cuando en este caso David se encuentra adorando a Dios. Hermanas, ¿hemos evaluado nuestra vida de oración?
Fíjense, y eso es bien cierto. En nuestros días la gente cree que la oración es un medio para obtener lo que queremos. Es un medio para obligar a Dios a que nos dé lo que queremos. Con esa doctrina de reclámelo y declárelo, nómbrelo y reclámelo, que es la teología de la prosperidad, se está revirtiendo el orden divino. Dios es soberano y el hombre es su siervo. En la teología de la prosperidad, el hombre es soberano y Dios el siervo. Error craso. Vivimos en una sociedad egoísta y materialista, eso no lo podemos negar. Pero aquí en la Biblia, esa situación se prohíbe. No debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Todo esto es menos virtuoso y piadoso. Por eso debemos de reevaluar cómo oramos. Aquellas teologías, y yo creo que algunas de ustedes han escuchado en algún momento de vamos a declarar lo que queremos y lo que necesitamos y vamos a nombrarlo y todo esto, realmente es algo como tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque estamos bajando a Dios a nuestro nivel, exigiendo que haga algo que tal vez no sea su voluntad. Nosotros somos los que debemos tratar de elevarnos al nivel de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Adorando a nuestro Señor, reconociendo que Él es grande y que su voluntad está sobre todas las cosas, porque sabemos y reconocemos que Él es el Dios de nuestra vida, sabe lo que es mejor para nosotros en todo momento. Si alguien quiere comentar algo con toda confianza, por favor. Nora. Claro, sí, Laura. Sí, soy yo, Laura. Sí. Nada más, sí, o sea, en este salmo que compartes, Salmo 86, vemos la actitud correcta para acercarnos a Dios. Él no está pidiendo algo así, ¿verdad? Abiertamente, pero está sinceramente mostrando su condición, ¿verdad? Claro. Y su necesidad delante del Señor, no haciéndolo así como una petición específica, ¿verdad? Pero sí, y lo hemos enseñado mucho con los jóvenes, la actitud correcta al acercarnos a Él debe ser con un corazón sincero, Señor, y no lo hacemos muchas veces. Señor, te necesito, me siento así, me pasa esto, ¿verdad? Bueno, eso lo hacemos en nuestro tiempo íntimo, ¿verdad? Devocional, pero sí la actitud correcta de acercarnos al Señor. Y los salmos nos lo enseñan, pero grandemente. Es correcto, la actitud con humildad, ¿verdad? Por eso yo les decía hace un momento que no podemos llegar a exigir, debemos de llegar con humildad, porque estamos llegando ante nuestro Creador, ante un ser supremo, un Dios que queramos o no, Él nos hizo, y no, como decía hace un momento, ¿verdad? Bueno, comentábamos el otro día en uno de los salmos, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, cuál es su magnitud, entonces es cuando empezamos a entender, como decía David, ¿quién soy yo para que tú tengas memoria de mí de tan pequeño que soy? Mas, sin embargo, el Señor en este pasaje de Mateo, ¿qué es lo que hace? Nos muestra a un Dios cercano, preocupado por nosotros, que está al tanto de nuestras necesidades, que Él sabe qué es lo que necesitamos, pero que nosotros tenemos que llegar a pedir en cierta manera, porque le estamos adorando, que el hecho de pedir no está mal, no quiero que me malinterpreten, no está mal, nada más como dice Laura, la condición en la que llegamos, cómo pedimos, que lo vamos a ver más adelante, cuando estamos viendo la provisión en la oración,
¿Cómo vamos a llegar a nuestro Señor a pedir? No puedo llegar a pedir inmediatamente sin ni siquiera decirle al Señor que lo amamos, que lo adoramos, que queremos exaltarlo, que queremos glorificarlo, porque no es correcto. El mismo Señor nos está dando un esqueleto, una forma para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho de oración, ¿sí? Fíjense, volvemos a lo mismo. En Mateo del 6, capítulo 6, del versículo 9 al 13, desde el inicio y al final, el enfoque es a Dios, alabando su nombre, orando por la venida del reino y que su voluntad se cumpla. Después hay pocas peticiones, seguida por la adoración, que era lo que yo les comentaba hace un momento. Es decir, todo esto debe encajar en este contexto. Todo debe ser controlado por la gloria del reino de Dios. La oración inicia y termina, le repito nuevamente, no con los deseos egoístas, sino con la gloria de Dios. No con la construcción de mi imperio, ni con que se cumpla mi voluntad, sino con la gloria de Dios y santificar su nombre. Esta es la oración apropiada. Cualquier oración que solo se centre en nuestra voluntad, tomamos el nombre de Dios en vano. Yo quiero, yo pido, yo exijo, yo declaro, yo necesito, yo ocupo. Estamos siendo egoístas en ese sentido, porque todo es yo. Y el Señor nos está mostrando que es Padre nuestro, nuestros problemas, nuestras tentaciones, nuestras necesidades. O sea, somos todos, somos una familia. No solamente soy yo la que estoy existiendo para poder pedir. Era algo como lo que comentaba mi hermana Pili en la sesión pasada. Decía, yo pues pido por los demás y casi creo que al último pido por mí. O a veces a lo mejor ni pido ya por mí. Es que eso es lo que debe de ser correcto. Debemos de tener una condición de humildad, pero también tenemos que ser empáticos por las necesidades de los demás. Fíjense, hay Hermana, 4 elementos perdón. iniciales para... Sí, dígame, Pili, dígame. Hermana, precisamente algo de esto le quiero hacer una pregunta. Por decir, yo doy el discipulado, ¿verdad? Y en nuestros libros tenemos cuando la oración. Yo les enseño a las hermanas qué tan importante es la oración, pero a Dios no se le puede tomar como exigirle y como de tú. A mí me enseñaron, ¿verdad? Que al Padre se le pide con respeto. En el momento en que a uno le pide por esa persona, por este hermano o por la sanación, ¿verdad? Pero es con su debido respeto hacia él, porque entonces si yo le digo, Padre, te pido porque esta hermana está enferma, está pasando, entonces no le estoy dando su lugar como mi Padre que es, lo estoy como tuteando, le estoy dando una orden. Sana. Exacto, lo está bajando a su nivel. Sí. ¿Sí? Y no estamos yendo nosotros a nivel de él, el grado de adoración. Ahí es donde debemos de tener cuidado. Exactamente. Por decir, yo que doy el discipulado, para mí esto es muy importante en la oración, porque es ahí donde ellas se van a acercar a Dios, es la relación que van a tener con Dios, ¿verdad? En su amanecer, en su anochecer y en sus momentos de aflicción, pero siempre hacia un respeto hacia Dios. Porque muchas veces ellos nos escuchan a nosotros y me lo han dicho a mí, hermana, es que escuchamos y vemos que mandan, o sea, pues vemos que dicen, Señor, te pedimos. Le dije, no, es que no debe de ser así, debe ser con humildad. Tú puedes pedirme a mí, oye, hermana, quiero que ores por mí, pero tú a mi nivel, porque las dos somos hermanas, pero el Padre es el Padre.
Esa era mi pregunta, hermana. Claro, es correcto. Es correcto, es correcto. No es que no lleguemos a Dios a mostrarle todas nuestras necesidades, nuestros sentimientos, nuestras situaciones. O sea, lo tenemos que hacer porque pues a final de cuentas Él conoce absolutamente todo, ¿sí? Pero Sí. ¿cómo llegamos a Él? Eso es lo importante. ¿Cómo vamos a llegar a Él? Por eso inicia el Señor enseñando, bueno, muchachos, a sus discípulos. Recuerden que estamos viendo el pasaje de Mateo que le dice, pues les voy a enseñar a orar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a orar? Bueno, vamos a orar así, con un orden, porque si no, entonces, pues el Señor hubiera sido más práctico y hubiera dicho, bueno, cuando oren, Dios, quiero esto y quiero esto y quiero lo otro. O utilicen la frase, los decretos o las declaraciones, o utilicen el yo quiero nada más. Y no es así, los preparó a ellos, igual que nos está preparando a nosotros para poder ingresar a ese círculo tan íntimo que es la oración, ¿sí? Ese círculo de intimidad donde solamente somos Él y yo. Donde nos conocemos a la perfección, o mal, por lo menos me conoce el Señor a mí a la perfección, y yo me puedo mostrar y abrir mi corazón completamente y derramárselo, y entonces decirle qué es lo que me está pasando. Pero para llegar a ese punto necesitamos primero darle el lugar al Señor, ¿sí? Darle la gloria. Yo creo que la pregunta de Pili es si hablarle de tú es faltarle el respeto a Dios. Esa es la pregunta de Pili, directamente. Sí. Y yo pienso que no es faltarle el respeto a Dios. Porque la cercanía como hijos de Dios nos permite tutearlo, precisamente. Aquí dice en el versículo 13, si el Señor no se... Entonces ya depende de tu no, y si el Señor nos dice, Abba Padre. Sí, bueno, es correcto. Para mí sí es como un respeto hacia Él. Bueno, cada quien tiene la manera de comunicarse con el Señor. Es como en las familias, que yo conozco familias que entre los hijos y los padres se hablan de usted. Y hay cariño, y hay amor, y hay intimidad en la relación de la familia, ¿sí? Es lo mismo, sucede lo mismo. Acuérdense que nosotros ahorita somos una familia en Cristo, ¿sí? Si yo, con mi persona, es que recordemos que el Señor respeta nuestras personalidades. Él nos cambia de acuerdo a su voluntad, pero nuestra personalidad la mantiene. O sea, nos deja ser como somos, esa libertad la tenemos. Entonces, si por ejemplo para mí, es importante accesar al Señor o comunicarme con el Señor y decirle, mi Dios, mi Padre, por favor, yo te pido, hablándole de tú, pues lo que ve el Señor es el corazón, no está viendo la conjugación gramatical que yo estoy utilizando. ¿Sí? Si alguien de ustedes tiene ese sentimiento de que yo necesito hablarle de usted a Dios porque es mi Dios, porque es el respeto, como dice la hermana Pili, pues háganlo. Cada quien tiene la manera de comunicarse, lo acabamos de ver ahorita. Jonás tenía una manera de orar, Jeremías tenía una manera de orar, David tiene una manera de orar. Pero el Señor ve el corazón. ¿Sí? Ese es el punto el que yo quiero explicarles, ¿verdad? La intención del corazón, la humildad con la que podemos acercarnos. Sí, Mimi, dime. Esto es muy importante en nosotros, en cuestión de la oración. Porque miren, si vamos a discipular, no vamos a exigir nosotros cómo hacerlo. ¿Cómo vas a orar? Lo está diciendo el Señor la oración. Pero al estar discipulando a alguien, y si ella quiere hablarle de usted al Señor, pues que lo haga. Pero no es una regla. Esto tienes que hacer así porque está mal. Ahí no.
Me explico. Es la libertad que el Señor nos da. Eso como tú eres. Por ejemplo, yo a mis padres les hablaba de usted. Mis hijos me hablan de tú. Me explico. Y no por eso no les tenía, yo les tenía mucho respeto a papá y les hablaba de usted, pero los hijos míos no, y no por eso no están mal. Entonces me imagino que es como tú te sientas con el Señor. Yo lo siento mi amigo, yo siempre le digo gracias porque eres mi amigo fiel. Mi amigo, eres mi amigo. No es usted mi amigo, yo no le voy a decir, no es usted mi amigo, eres mi amigo fiel. Entonces yo digo que eso es conforme tú te sientas con el Señor. Es mi forma de pensar. Porque es como lo dijo la hermana, ¿no? Al Señor de tú. No le hablo. Yo no le hablo de usted. Yo le hablo porque finalmente, hermana Mimi, es tu relación con Él. Sí. Porque lo que quieres escuchar es tu oración, tu petición. Pero yo digo que a Él se le habla con respeto. Pero yo, ¿cómo te diré, hermana? No es que yo les imponga, no. Es la enseñanza, porque Él es el Padre. Es la enseñanza que les doy a las hermanas. No las voy a vigilar en el momento de la oración. Ellas van a tener su relación, pero que recuerden que es el Padre. A eso es a lo que voy también. Sí, porque después nos podemos... Recordemos malinterpretar. Sí. Por ejemplo, nosotros casi todas, nosotros le hablamos, o no, o díganme si no, le hablamos de tú. Le hablamos de tú al Señor, la mayor parte. Yo así lo aprendí de la primera iglesia y en el Divino Salvador. Vienen otros hermanos que no nacieron ahí y todo eso, vienen hablando a veces de usted. Muchos de los del sur, de la República Mexicana, del sur, de la República Mexicana, muchos hablan de usted al Señor Jesucristo. Le hablan de usted. Yo también eso, y él se respeta, ¿verdad? Pero también nosotros no es que estemos mal, es que así son las costumbres de cada lugar también, de cada iglesia. ¿Verdad? Sería de cada iglesia, ¿no? Así recordemos, y recordemos que el Espíritu Santo es el que nos guía cómo comunicarnos con el Señor. Eso no podemos decir, tú estás mal, porque no. ¿A poco? Si yo estoy orando. Si a mí el Espíritu Santo. Exactamente, es el Espíritu Santo, es el que habla, es el que nos dirige a orar. Es más, dice que es la perfección, la oración. Dios la recibe. Si yo lo hice mal, él la recibe. Para ese punto iba yo. Sí, a ese punto iba, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que nos guía en la oración, es el que nos revela cómo es que nosotros tenemos que tener la comunión con Dios. Y Él, le hablemos de tú o de usted como quiera, va a perfeccionar mi oración para poder presentársela al Señor, porque mi oración como simple mortal es una oración imperfecta. ¿Sí? A final del día, lo que el Señor quiere es que nos comuniquemos con Él, que estemos teniendo esa convicción de comunicarnos día con día, mañana, tarde, noche, como ustedes acostumbren a hacerlo en la mañana, al amanecer o al anochecer. Eso es lo que Dios quiere. Fíjense, volviendo al tema que estábamos viendo, dice, tengo aquí que hay 4 elementos iniciales para ver la oración como adoración, que ese es en realidad el tema que estamos viendo, ¿verdad? Y vamos a ver el primero, que es la paternidad de Dios. Si ustedes se fijan en el Padre Nuestro, que lo conocemos así, que sería Mateo 6, del 9 al 13, pues vamos a ver diferentes enfoques de esta misma oración. Ya vimos el propósito, estamos viendo la oración como adoración, vamos a ver la prioridad de la oración, vamos a ver el plan de la oración, el perdón de la oración, la protección de la oración, pero también vamos a ver la paternidad de la oración. ¿Sí? Y aquí nosotros vamos al Señor porque no es solo nuestro rey o nuestro juez o nuestro creador o nuestro gobernador, sino que también es nuestro Padre. Y a eso es a lo que también me quería referir con la hermana Pili. Si es nuestro Padre,
nos va a permitir acercarnos a Él de manera íntima como hijos. Tan es así que Él permite que le podamos mencionar o decir, Abba, Padre, o sea, papito, papi, con un sentido de mayor intimidad todavía. Eso lo podemos ver en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6. Yo vengo en primer lugar a mi Dios Padre. Si nosotros leemos Mateo 7, del 7 al 11, si alguien lo quiere leer rápidamente, por favor, y me ayuda. Mateo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Es correcto. El Señor nos ama con un amor grande, ágape, inefable, de tal manera que si yo me acerco a Él, pues Él me va a escuchar y va a ver mi sufrimiento, mi situación, o mi tribulación, o mi felicidad, o mi agradecimiento, lo va a ver y entonces me va a recibir y me va a dar lo que yo necesite en ese momento. Por el amor tan grande que nos tiene, ¿verdad? Entonces, yo puedo llegar a tal grado de ir con Dios y saber que me va a tratar y me va a ayudar y me va a dar lo mejor que puede darme, inclusive mis padres terrenales. ¿Sí? Nuestra confianza en venir a Dios se basa en el hecho de que es nuestro Padre celestial. Fíjense, los judíos veían a Dios como un Padre nacional. En Isaías 64:8 lo podemos visualizar. Habla acerca de que nosotros somos creación de Él. ¿Sí? Cristo nos los revela en este pasaje. Cristo revela a Dios como Padre, no como un Padre nacionalista, sino como alguien cercano con quien yo puedo tener una intimidad muy profunda. Los judíos estaban tan influenciados por la cultura grecorromana, como por ejemplo los estoicos y los epicúreos, que no podían visualizar al Dios íntimo y cercano. Los estoicos decían que era un Dios apático, incapaz de sentir algo. A diferencia de nuestros sentimientos humanos, Él tenía que ser diferente para denotar su grandeza. Los epicúreos decían que era un Dios calmado, sereno, sin sentimientos, que en realidad no había nada que afectara ese estado de calma. Era un Dios insensible. Lo veían tan lejos que no podían decir ni siquiera su nombre. Cristo nos lo muestra como un padre, haciendo a un lado el temor y nos ayuda a poder dirigirnos a Dios como padre, sin temor, porque es un Dios amoroso, que se preocupa por sus hijos, un Dios que nos proporciona esperanza, que está al pendiente siempre de sus hijos amados, teniendo fe y confianza en que escucha nuestros ruegos. Elimina la soledad, un Dios que elimina la soledad, se presenta como nuestro amigo, como decía Mimi, que siempre estará con nosotros hasta el último día de este planeta Tierra, va a estar con nosotros. Dios, como un Dios que elimina el egoísmo, siempre está al pendiente de cubrir todas nuestras necesidades, que proporciona recursos celestiales ilimitados, en la esfera de lo sobrenatural a su disposición para darnos a nosotros lo que necesitamos, que nos guía a través de la obediencia, como también el Señor Jesucristo lo hizo, y que nos va a proporcionar sabiduría. Dios sabe lo que es mejor para mí. La vida de oración entonces no es
quiero esto, demando esto, sino que debe ser, Padre, tú tienes muchos hijos, que sea lo que tú creas mejor según tu voluntad, aquí está mi petición. Así comienza la oración. Sabemos que no estamos perdidos en la multitud, que el Señor conoce nuestras necesidades. Cada una de nuestras necesidades las conoce a profundidad. ¿Se acuerdan que les decía que había 4 elementos de esta oración que la hace en adoración? Pues el segundo es la prioridad de Dios. Y esa prioridad es santificado sea tu nombre. Esa adoración. En nuestras oraciones, que nuestras oraciones deben ser controladas por el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre y que el nombre de Dios sea santificado en todo momento. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el nombre? Bueno, pues representa la naturaleza, atributo, esencia, personalidad de Dios. Que todo sea santificado, apartado para todo lo que es sagrado, glorificar y honrar, exaltar y levantar en alto como sagrado. Es decir, darle el mayor rango posible al nombre de Dios para que siempre, en todo momento, en toda oración, sea exaltado el Señor. ¿Cómo oramos para exaltar su nombre? Debemos de orar así: Señor, haz lo que traiga gloria a tu nombre. Haz lo que te exalte. Despliégate a través de mi vida, ya sea en pobreza, en riqueza, en salud, en enfermedad, en vida o en muerte. No debemos vivir para ser prósperos, sino para glorificar a Dios. El tercer punto es reconocer el programa de Dios. Venga tu reino. Todos los santos debemos estar preocupados por la expansión del reino. Todos debemos edificar el reino. Esa debe ser nuestra oración. No solamente por la familia o mi familia, por la iglesia o mi iglesia, por la nación o mi nación, sino que venga el reino del Señor como Dios quiera y a través de la persona que Dios quiera. El reino, recordemos, significa la esfera de salvación donde Cristo gobierna en los corazones de los redimidos. El cuarto punto es, hágase tu voluntad. ¿Qué quiere decir con esto? Dios, haz tu propósito. Si Dios quiere quitarnos todo, es el propósito de Dios y está correcto. Está bien. Debemos hacer la voluntad de Dios sea cual sea, sin resentimientos amargos. Esto no significa que debemos de darnos por vencidos, significa que pidamos traer gloria a Dios, aceptándolo como su voluntad y reconociéndolo como la mejor parte de mi Padre para mi vida. Quiero decir con esto, que era lo que yo les comentaba hace un momento, Dios sabe perfectamente qué es lo mejor para nosotros. Y debemos de estar agradecidos en todo y por todo. Dice Santiago, debemos de dar gracias por lo que nos da y por lo que nos quita. Y ese también debe de estar dentro de nuestra oración. Gracias, Dios, por las bendiciones recibidas y gracias por lo que tú me has quitado, me has retirado, porque es tu voluntad perfecta. Fíjense, ya para terminar. El fin de la oración es entrar en ella para alinearme en mi deber y hacer lo que Dios quiere que haga para su propia gloria.
Cuando yo estoy en esta alineación, entonces puedo decir, Señor, te pido por el pan de cada día, que me libres del mal, perdona mis pecados. Es decir, podemos pedir por nuestras necesidades, por nuestra limpieza y nuestra protección. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo, Nora. Sí, Laura. Dime, Laura. Sí, gracias a Dios por todo esto que estamos viendo, porque también lo hemos tocado en los cultos de oración, la manera correcta de acercarnos a Dios. No, muchas veces no es muy común y está en la oración modelo, hágase tu voluntad, y también aceptar la soberanía de Dios. A mí una ocasión un hermano me dijo, es que yo oro para que la persona se sane, ¿verdad? Pero ahí entra esto, yo le comentaba, es que la voluntad de Dios, ¿verdad? Es agradable y perfecta, va a suceder lo que Dios quiera. Nosotros lo hemos aprendido en nuestra casa con lo de nuestra hija, la soberanía de Dios. Nosotros orábamos por la sanidad completa y para que ella siguiera, y Dios dijo, esta es mi voluntad. Entonces aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. Y me topo yo con personas así que dicen, no, es que yo oro, entonces lo que comentaba, ¿verdad? Oramos para que Dios haga lo que yo quiero. Y es una manera incorrecta de acercarnos al Señor. El fin de la oración, y lo dice, ¿verdad? La oración modelo, que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Entonces ahí es donde nos unimos a lo sobrenatural de Dios, donde Él hace maravillas, pero de acuerdo a su voluntad. Entonces yo lo viví cuando lo de mi hija, Señor, que se haga tu voluntad, y entra ese temor de, ¿y si Dios quiere esto? ¿Y si Dios lo otro? Entonces aprender que en los procesos que vivimos, Dios quiere hacer algo en nosotros, ¿verdad? En nuestra vida. No queremos pasar por procesos difíciles, es parte de la vida, y eso aprendimos. Y de hecho fue un canto que nuestra hija Mayra, antes de partir con Dios, junto con otros muchachos del Ministerio Juvenil de Israel, escribieron, Soberano, así se llama el canto. Y fue lo que nosotros aprendimos en esta difícil prueba, la soberanía de Dios. Señor, lo que tú quieras. Y es difícil, ¿verdad? Es muy difícil, pero el Señor nos da esa paz de aceptar, ¿verdad? Y que es lo mejor. O sea, es lo mejor siempre lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Correcto. Muy difícil. Es correcto, porque recordemos que al final dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. O sea, tuyo es todo. Yo, mis hijos, mis padres, mis amigos, mis parientes, todo es tuyo, porque tú tienes el poder, tú hiciste la creación, tú nos hiciste. ¿Sí? Cuando aceptamos como dices Laura, cuando aceptamos en ese sentido la voluntad de Dios, estamos manifestando una madurez espiritual. Quiere decir que el Señor trabajó tanto en mí que yo ahorita estoy respondiendo como su hija, aceptando, pero aceptando agradablemente, ¿verdad? No como les decía, como con esa amargura, con ese resentimiento, no, aceptándolo, teniendo la confianza de que Dios es fiel y Él promete darme siempre lo mejor, y si eso es lo mejor, es lo mejor. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por una circunstancia tan difícil como dices tú, en que decimos, pues que se haga tu voluntad, Señor, pero de verdad, o sea, el Señor, volvemos a lo mismo, el Señor conoce nuestro corazón y es lo que Él quiere ver. ¿De verdad quieres que se haga mi voluntad? Entonces voy a responder de esta manera. Y lo único que nos toca decir a nosotros es, Señor, gracias. Gracias por lo que está pasando, por lo que pasó, por la situación que estoy viviendo, porque tuyo es el poder, la gloria y el reino. Y si esto sirve para que tu reino se establezca, tu gloria, la gloria, o sea, glorificarte a ti, pues obviamente va a ser una oración positiva, una oración adecuada. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, Nora, yo doy un testimonio.
Ustedes conocieron a mi hermana dime, Yayita. Oraron mucho por mi hermana Yayita porque la teníamos siempre en oración. Porque pues nada más me quedaba Yayita de mis hermanas, ¿verdad? Entonces, pero yo desde siempre fui muy apegada a Rebeca y a Yayita. Y resulta que Yayita ya en los últimos días de su vida, le hablo y me dice, manita, estoy muy triste, muy triste. Me dicen que tengo una depresión, pero no te quiero alarmar porque yo te conozco como eres y no te quiero mortificar. Pero no puedo orar, manita. Yo no puedo orar. ¿Cómo que no puedes orar? Y yo le decía eso está muy mal, porque yo sí le decía, eso está muy mal. Claro que tienes que orar. Pero durante ese día que me dijo eso, me cortó. O sea, Yayita era muy dada a cortar cuando no quería escucharme. Me cortó. Y yo andaba con mucha preocupación. Y yo se lo decía al Señor, Señor, te encargo mucho a mi hermana y te encargo mucho a mi hermano. Pues resulta que, bueno, la tele yo tengo que tener, hago mi quehacer y tengo la tele prendida. Yo oigo programas de muchas cosas, ¿verdad? Pero me gusta mucho de problemas, cómo resolverlos, ¿verdad? Entonces estaba hablando una psicóloga, ¿verdad? En la televisión. Y dice que nosotros, cuando una persona está en depresión, nosotros todas las López éramos muy dadas a la depresión. Entonces dice que no decimos, no, échale ganas, échale ganas. No, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que yo debería de decir? Entonces, al día siguiente le hablo y le digo, Yayita, ¿en qué te puedo ayudar, manita? Si quieres, yo voy allá a tu casa, dime qué. Dijo, no, nada más ora, tú ora por mí. Como siempre lo haces, ora por mí. Es más, diles a tu iglesia que oren por mí. Y yo me acuerdo que les dije, no sé si al hermano Javier, porque preguntaban por ella, pues fíjese que ahora estando bien preocupada porque me dice que se siente muy mal, que oren por ella. Bueno, así pasó. Se viene lo de la pandemia. Aquí me tienen bien cuidada, porque ustedes bien saben, pues estoy con mi esposo y que, pues todo eso, ¿verdad? Entonces, que no me vaya a contagiar y todo eso. Bueno, no podía ir, hermanas. Pero fíjense lo que sucede. Bueno, pues mi hermana la iban a operar el 15 de marzo. La iban a operar de una hernia. Ella pensaba que era cáncer. No, era una hernia. Y entonces estaba programada para el 15 de marzo. Pero yo fui a cortarme el pelo cerca de su casa porque ella no quería que yo me mortificara, o sea, que no fuera. Entonces me corté el pelo y dice, ay, ayer vino Yayita a cortarse el pelo, me dice la persona que ahí en su barrio de ella, allá iba a cortarme el pelo. Y me dice, ay, ayer vino Yayita y me dijo que ya tiene cáncer, ya tiene todo el estómago. ¿Cómo creen que yo me fui? Pues bien mortificada. Le dije, pues es que no puedo ir porque me dice que no me quiere mortificar, pero ya con lo que me dijo, yo quiero ir a verla. Y entonces, hermanas, dijo, no, déjeme llamarle de aquí. Porque le dije, fíjese, traigo unas cosas y yo le iba a decir que si por favor se las dejaba a ella. Dijo, no, déjeme hablarle. Contesta Elí, el mayor, ahí estaba. Era la hora de la comida, era la una pasadita. Y estaba comiendo mi hermana. Yo no le dije nada que me dijeron lo que tenía, sino que yo la vi con la cabeza agachada. Ya estaba bañadita porque ese día le tocaba la hemodiálisis. La hemodializaban 3 veces a la semana. Ya estaba muy delgadita, muy delgadita. Entonces yo lo único que hice, hermanas, le dije, manita, no, yo nada más vengo a orar y a dejarte esto. Yo sé que ya se tienen que ir a la hemodiálisis, pero yo quiero nada más orar. Oré con ellos y me salgo. Y me dice su hijo, tía, usted no tiene por qué pedir permiso si que tenga que venir usted. Usted puede venir las veces que usted quiera. No le haga caso a mamá. La necesitamos mucho, tía, porque la oración es la que nos ha sostenido en esta prueba. Y gracias a eso, tía, yo ya estoy en el Señor. Entonces eso a mí me animó mucho. Ya yéndome ya a mi carro, ya ahorita no escucho nada de eso. Entonces ya con eso me quedé, como quien dice, tranquila.
Bueno, pues siguió malita. Y me llama mi sobrino para decirme que acababa de fallecer mi hermana. Pero ¿cómo que ya falleció? Dijo, no supimos, tía. Yo llego todo muy temprano y resulta que no me contesta y la vi en un lugar, en una forma que no era usual de mi mamá. Entonces dije, ay, pobrecita, se quedó con las piernas, el cuerpo sentado y las piernas como que iba a levantarse. Y se quedó así, ellita, la mitad del cuerpo y lo demás en los pies. Y entonces le dije, oye, ¿y sabe, este niño sabe que ya murió mi hermana? Dijo, no. Él nada más dice que se quejó mucho, pero que le dijo, vete a dormir, hijito, vete a dormir. Entonces, hermanas, todo eso que me dijo, le dije, le doy gracias a Dios, hijito, porque ese es un regalo de Dios que les dio a ustedes, que no tuvieron que batallar, que no vio cómo murió su mamá, porque él está enfermo mentalmente, hermana. Entonces, hermanas, ahí le dije, vamos a dar gracias. Entonces, yo di gracias, la entregamos, vaya por decirle, porque él no vio que se murió su mamá, hasta después que se dio cuenta que no respondía. Pero, hermana, yo me quedé con eso porque yo no pude estar ni en la velación, ni ir con ella. Entonces, yo tenía 2 semanas de no verla. Ella vino a verme. No se bajó del carro. Eso me quedé así con Yayita. Yo andaba muy cargada, hermana. Yo me acuerdo que ese día que murió, yo estuve conectada en la oración, dándole gracias al Señor. Pero yo traía esa carga de mi hermana, muy grande, porque yo la despedí, no estuve con ella en el velorio, nada de eso, porque no podíamos, no permitíamos, no me permitieron. Entonces, nos conectamos. Les digo esto para que vean lo que es, cómo actúa Dios en la oración. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Eso es lo más hermoso. Entonces, nosotros vemos el culto de oración, más bien el culto de los domingos, siempre los vemos. Pero después le dije, ay, papito, pon el programa de la primera, porque hoy cumple años la iglesia. Pues yo vengo de la primera, hermanos, 30 de enero. Y, hermano, ya estaba terminándose. Ya se estaba terminando el programa. Pero entonces dice, no se vayan, levántense todos porque van a cantar el aleluya. Hermanos, ahí fue donde Dios me contestó. Comienza a tocar el aleluya y comienzan a ver las caras de las personas del coro. Estaba cantando mi hermana Yayita ahí, al mero frente. Entonces la comienzan a ver. Estaba cantando ella, Eliud estaba cantando y el Eric también. Dirigió varios tiempos el coro. Hermanas, es algo que le agradecí a Dios con todo mi corazón. Porque lo que yo traía de carga, Él me lo contestó, me permitió ver. Y no tan solo la familia de mi hermana, sino nosotros, porque ese fue cuando cumplió 150 años la iglesia. Entonces pusieron eso. Díganme si no, Dios contesta hermosamente. Me curó de lo que yo traía, de esa tristeza y esa carga que tenía, de no haber podido estar. Entonces son cosas maravillosas, hermanas. Por eso la oración, yo la tengo, que es todos los días, hermanos, a cada momento a veces, ¿verdad? Pero lo más hermoso es que contesta mejor de lo que pedimos, mejor de lo que pedimos. Por eso yo estoy muy contenta y quiero estar preparada. Mi oración es que yo esté preparada para cuando Él me llame, que esté preparada, porque a veces podemos distraernos por muchas cosas, Así es que esa es una de las cosas que les quería yo compartir. Entonces, me da mucho gusto escuchar todas estas enseñanzas. Pero la Unión Femenil desde la niñez nos invitan a orar. En la oración no podemos hacer nada. Es algo que tenemos que
Ahora eso es algo que a veces uno, pues unas oran muy hermosamente, pero yo digo que la oración sencilla, la oración, pues la conoce Dios. Yo soy muy llorona, hermanas, pero es un llanto que es de gratitud, de alabanza, a veces de tristeza, a veces me siento de veras que no puedo más, pero el Señor contesta. Por eso Él me alivió ese día, ese 30 de enero me alivió el Señor de esa tristeza que traía yo, ¿verdad? De no haber podido estar. Así es que, bueno, pues eso es lo que yo les podía compartir en estos momentos. Y muchas gracias por todas las hermanas que nos traen, pues todas estas reflexiones a cómo ser mejor nuestra comunión con Dios. Que Dios les bendiga. Gracias, Mimi, por tu testimonio muy hermoso. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, para ya darle cámaras y micrófonos a Margarita. No sé si hay algún otro tema pendiente. Y yo solamente quiero terminar comentándoles que la próxima cita que tengamos estaremos viendo la prioridad de la oración. Prioridad. Yo quería Para nada más. que... Sí, ¿Quién? yo quería nada más comentar Margarita, sí. sí, algo muy cortito. Dice en la Biblia que hemos de Margarita. sí, dice en la Biblia que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Todas tenemos anhelos y deseos, buenos deseos para nuestra descendencia primeramente y después para toda la gente, ¿verdad? Y no sabemos qué convenga, pero el Espíritu es el que le avisa a Dios esos anhelos y esos deseos que tenemos. Ya las personas de mi edad, pues ya no tenemos anhelos de cosas de vanidad, porque tenemos lo que necesitamos. Es para los nietos, para los sobrinos, para gente joven que está en el mundo que está lleno de tentaciones y de peligros. Pero Dios, el Espíritu es el que le dice a Dios lo que necesita. Es todo. Gracias, Margarita. Es correcto. Así es, María. Bueno, pues muchas gracias, Nora. Gracias por esta meditación, Sí. por recordarnos las cosas que hemos escuchado y pues es de grande bendición, porque lo que queremos es crecer y ser transformadas, ¿verdad? Y conformados a la imagen de Cristo. Y qué mejor que hablar con entendimiento con el Padre, ¿verdad? Y que al hablar con entendimiento podamos también llevar gloria a su nombre. Gracias, hermana Nora, y gracias por los testimonios. ¿Y qué les parece si ahora le damos el tiempo a nuestra hermana Mimi? Sí. Que nos va a tocar en el órgano el himno 413, oh dulce, grata oración. Y después le voy a pedir a mi hermana, a ver, ya se me perdieron aquí, ya no las vi, deme un momentito. Le voy a pedir a mi hermana Julieta Margarita que si es tan amable de despedirnos en oración. Y después de la oración repetimos con nuestra hermana Margarita el texto lema. Adelante, hermana Mimi. Sí, gracias. Son las 3 estrofas, ¿verdad? Les voy a dar la introducción.
Adelante, hermana Margarita. Sí. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde que nos has permitido escuchar de tu palabra, meditar en ella, Señor. Gracias por Nora que nos ha compartido en esta tarde. Te pedimos que tú la sigas usando, que tú la bendigas grandemente, y a cada una de las hermanas que estamos aquí reunidas, Señor, y las que no han podido reunirse, también te pedimos que tú bendigas sus hogares, que seas con cada una según sus necesidades, Señor. Que tú nos guardes en salud para que sigamos reuniéndonos cada lunes, Señor, así como hasta ahora. Te agradecemos todas tus bendiciones, todo lo que de tu mano recibimos cada día, porque son nuevas cada mañana las bendiciones que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Sean gratos los dichos de mi boca y la y la meditación de mi Mi corazón. corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo Salmo 19, 14. Bendiciones para todas y muchas gracias. Igualmente. Gracias,